Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech, Nuevo Viaje a Ítaca. Bueno, vamos a ver por partes el capítulo primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, del libro del miedo a la libertad de Erich Fromm, del que hicimos ya un prólogo, lo comentamos en el vídeo pasado. Entonces hicimos una estructura, desarrollamos la estructura que prefija el libro. Y bueno, como lo voy a hacer por tandas, vamos al primer capítulo, que se titula Libertad como problema psicológico. Bueno, voy a intentar también, como hice en aquella ocasión del prólogo, desarrollarlo en forma de pragmáticos ejemplos, si puedo desarrollarlo de alguna forma. Y se sintetizaría este capítulo de la siguiente forma, que eh, la evolución humana no es el producto de ciertos mecanismos y leyes que son inherentes tan solo, porque no es ni la suma total de impulsos innatos fijados por la biología, como diría Freud. Ya sabéis que hay una contradicción entre Freud y Fromm en algunos aspectos de la teoría freudiana, que Fromm viene de la escuela de Frankfurt, que acepta algunos postulados psicológicos y del inconsciente de la teoría psicoanalítica y otros no. Ahondaremos en ello también en algunos momentos. Ni tampoco es la sombra sin vida de formas culturales a las cuales se adapta de una manera uniforme y fácil, sino que es una evolución social de ciertos mecanismos que le son inherentes. Hay leyes que explican el comportamiento de los rasgos atributivos de cada persona y de cómo ésta influye en la sociedad y la sociedad influye en ella. Entonces, hemos visto que el individuo debe aceptar el modo de vida arraigado en el sistema de producción. El actual modo de producción capitalista explicaría los cambios acaecidos a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista de los estudios de Fromm, sociológicos y antropológicos, ideológicos y sociales. Y es el proceso de adaptación lo que influye también para que el hombre desarrolle cambios vitales, evolutivos, en su forma de ser respecto del hombre y el mundo, y respecto de los postulados de los cambios sinérgicos que se producen en etapas productivas, de modo de producción diferente. El esclavista, en este caso si situamos en épocas anteriores, el esclavista, el feudal, y el que nos vamos a desarrollar sobre todo es el modo de producción capitalista. Entonces, la historia moderna europea y norteamericana o americana se halla centrada en las luchas. Hay singulares batallas y luchas entre lo que denominaríamos clases. Ya lo decía Marx también, ¿no? El materialismo histórico y económico desarrolló una teoría materialista que explicaba esto. Fromm se atañe a Marx en algunos aspectos, a Freud en otros, en detrimento de otros tantos. Y bueno, las luchas por la libertad fueron sostenidas por los oprimidos a partir de ciertas épocas determinadas. Ya no había superado la fase de la bajada media, la etapa oscura, y sobre todo el desarrollo en el siglo XVIII del decaimiento o la caída de las monarquías absolutistas, ¿vale? En Europa, fundamentalmente. A partir de ahí, no antes y un después. El racionalismo influye para que las teorías de Freud fueran en detrimento de la moderna sociología, que refuta algunas cosas, porque, bueno, Freud explica que el hombre en general está adherido a su propio código biológico, que es estático y no maleable. Lo desarrollaremos también. Vamos a ver algunos aspectos del libro, de este capítulo en concreto, que lo dicen. Y volviendo a las etapas de lucha entre clases y entre épocas, modos de evolución diferentes, hay batallas incesantes por la libertad. Las clases que en un determinado momento habían combatido en pro de sus propios intereses, que estaban demonizados, cuando consiguen vencer
esos derechos se alían con las clases que ya estaban en el poder muchas veces, y eso hace que se adhieran a nuevos sustratos de libertad, entre comillas, que creen haber poseído, para dejar atrás la miseria o la pobreza y contribuir a que el abismo social siga yendo hacia adelante. Entonces, cuando la libertad había sido ganada, pues les era preciso defender los privilegios recién adquiridos para seguir manteniendo su estatus. Eso ha pasado en muchas ocasiones en la historia. Pero a pesar de los muchos descalabros sufridos, la libertad ha ganado sus batallas, ¿vale? Muchos perecieron en ellas con la convicción de que había un ideal por el que luchar. Por ejemplo, la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, el desarrollo de los incipientes y luego evolucionados derechos humanos. Pues bueno, hay otras consideraciones, la revolución rusa, la revolución china, etcétera, ¿no? Los pueblos del mundo intentan preservar su autonomía e independencia frente a las potencias invasoras. Hablaremos de Alemania y de Italia como precursoras del fascismo, pero no como entes que son causales meramente per se, sino que tienen que ver con la crisis de la sociedad contemporánea. Más que nada es una cuestión colectiva, pero también inherente a la caracterología del hombre en función de la época y la etapa que le ha tocado vivir y la sociedad en la que vive, con un modelo peculiar y significativo que es la familia, la base, y la cual está moldeada, equiparada a la sociedad institucionalizada. Las instituciones son modelos muy equiparables en cuestión de dinámica o dinamismo grupal. La historia parecía probar que el hombre le era posible gobernarse a sí mismo, tomar sus propias decisiones y pensar y sentir como lo creyera conveniente, en un momento dado, una vez superada la etapa del Renacimiento, que ponía como nódulo central el humanismo, el hombre. Ya dijimos en el anterior vídeo que Erasmo de Rotterdam fue un hombre muy influyente en ese sentido. La plena expresión de las potencialidades del hombre parecía ser la meta de la que desarrollaba el desarrollo social, se iba acercando rápidamente. Y luego pues él cita algunas consideraciones, algunas cuestiones, algunas altas esferas causales para esto, como por ejemplo los principios del liberalismo económico, la democracia política, la autonomía religiosa y del individualismo en la vida personal, que son lo que hacen que el anhelo de libertad y al mismo tiempo que se desarrolle el anhelo de libertad y al mismo tiempo que la humanidad llegue a ella en plena realización, porque en los hechos se da en determinadas épocas modernas. El hombre había vencido la naturaleza, ya lo dice Rousseau y lo dicen los ilustrados como Hobbes o Locke, aunque estos tienen una visión del hombre un tanto pesimista. Ya decía Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre. Pero bueno, ahí en contraposición al racionalismo y a la ilustración, pues tenemos un deseo vivido del hombre volitivo de desarrollo pleno, que puede tomar una dirección u otra en función de qué instituciones, órganos o líderes le dirijan, y si se subyuga a ellos totalmente. La guerra mundial, la primera guerra mundial, cuando dice guerra mundial aquí en este libro se refiere a la guerra de las trincheras, la de 1914 y 18. Se consideró la victoria definitiva para forjar la libertad. Y la Segunda Guerra Mundial se creyó en un primer momento que sería la definitiva también, aunque hubo un antes y un después en quién gobernaba el mundo, porque hubo un reparto mundial por países. Y eso incide también en la caracterología personal del hombre, dentro de ese modelo, de ese esquema patronal, de ese patrones de conducta que son colectivos y que explican por qué una sociedad, en función del modo de producción y de los rasgos coercitivos de su naturaleza idiosincrática,
tienen una naturaleza u otra. Por ejemplo, no es lo mismo el hombre del Renacimiento que el hombre de la Edad Media. No es lo mismo el hombre de la Ilustración que el hombre del esclavismo. Y no es lo mismo que un hombre de la sociedad capitalista. No tiene nada que ver con las sociedades en fase de desarrollo, como anteriormente Asia o África, que ahora están pues, potencialmente desarrollándose en la actualidad, la más actual actualidad. En un principio muchos hallaban algún aliento en la creencia de que la victoria del sistema autoritario se debía a la locura de unos cuantos individuos. Aquí tenemos que hablar de que una de las causas del fascismo, que dice Fromm, intuye, es el culto a la personalidad, de que Hitler era un hombre ávido de poder, que estaba loco, o que, bueno, en realidad hay factores sociales que inciden en las causas del desarrollo del fascismo en Alemania, pero no es una cuestión, dice Fromm, individualista, sino colectiva. Secular también, porque ocurre en otras épocas y a posteriori, con nuevas formas de adaptabilidad del fascismo y del ultraderechismo, tanto en cuanto los símbolos influyen, no tanto como influye las causas idiosincráticas, y así como las banderas, los símbolos o los países o los hombres. Otros se satisfacían, dice, con pensar que el pueblo italiano o el alemán les faltaba una práctica suficiente de la democracia y que por lo tanto se podía esperar sin ninguna preocupación el momento en que esos pueblos alcanzarían la madurez política. Pues en los años que han transcurrido desde entonces, el error de estos factores causales es evidente. En Alemania había tantas personas ansiosas de conseguir la libertad como otras de subyugarse a un líder, y buscaban caminos para rehuir la libertad. Que millones de individuos, sobre todo de la clase obrera, se sometieran a los postulados del Tercer Reich, dice mucho en que lo que se plantea en todo Estado moderno, que puede ser una cosa homogeneizada, estandarizada o normativizada muchas veces, sin que la conciencia supraindividual del hombre influya meramente o notablemente. Es una verdad formulada por John Denby que expresa con las palabras: la amenaza más seria para nuestra democracia, afirma este John Dewey, es la existencia de nuestras propias actitudes personales y en nuestras propias instituciones de aquellos mismos factores que en esos países han otorgado la victoria a la autoridad exterior y estructurada la disciplina, la uniformidad y la dependencia respecto del líder. Es decir, somos enemigos propios de nosotros mismos y de nuestras instituciones, también lo abogan, porque nos dominan. Si queremos combatir el fascismo debemos entenderlo psicológicamente, socialmente e ideológicamente. Esos tres criterios. Y no recitar fórmulas optimistas que lo único que hacen es, pues, la figura poética que utiliza Fromm, es decir, que es una danza india para provocar la lluvia. Porque ya sabemos que las consignas ideológicas muchas veces funcionan y otras veces no. Que son condiciones económicas y sociales las que provocan la ideologización del gobierno del terror o el régimen del terror o el régimen fascista. El libro actual de Fromm, El miedo a la libertad, propone analizar aquellos factores dinámicos existentes en la estructura del carácter del hombre moderno que le hicieron desear el abandono de la libertad en los países fascistas y que de manera tan amplia prevalecen entre millones de personas en nuestro propio pueblo, como así ha sido. Es un libro vaticinador. Pero él se hace unas preguntas retóricas de qué sentido tiene la libertad, qué es la libertad como experiencia humana,
¿Es inherente al deseo de todos los hombres por igual? ¿Es la libertad solamente ausencia de presión exterior o es también presencia de algo? Y siendo así, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los factores económicos y sociales que llevan a luchar por la libertad y a su vez a eludirla? ¿Y es un anhelo instintivo de sumisión lo que posee el hombre? ¿O es inherentemente el deseo de poder desarrollar la libertad plena, de realización plena del hombre, en detrimento de la sumisión? ¿El sometimiento se dará siempre con respecto a una autoridad exterior? ¿O existe también lo que se ha llamado un factor de internalización de la libertad? Es a nivel local, a nivel exterior, a nivel de invasión, a nivel de dominio de monopolios. Luego veremos también cómo está estructurada la sociedad capitalista, como un mercado donde los sentimientos, como decía en el libro anterior que reseñamos, también influyen notoriamente en los sentimientos y las pasiones, sean buenas o sean malas, sean honorables o sean detestables, etcétera, ¿no? Entonces, todo intento por comprender la atracción que el fascismo ejerce sobre grandes pueblos nos obliga a reconocer que hay factores psicológicos por el medio y factores caracteriológicos. Estamos tratando aquí acerca de un sistema político que en su esencia no se dirige a las fuerzas racionales del autointerés, sino que despierta y moviliza aquellas fuerzas diabólicas del hombre que creíamos inexistentes o por lo menos desaparecidas hace tiempo. Fuerzas diabólicas se refiere a fuerzas inherentemente diabólicas como la Inquisición, por ejemplo, en la Edad Media, o la colonización en el siglo XVIII, de Portugal, España, Bélgica, etcétera, ¿no? Francia. La imagen familiar del hombre durante los últimos siglos había sido la de un ser racional en los últimos siglos, del XVIII para acá, cuyas acciones estaban determinadas por el autointerés, ¿vale? Que consideraban la voluntad del poder y la hostilidad como fuerzas motrices del hombre, lo que decía Hobbes, lo cual explicaría la existencia de tales fuerzas como el lógico resultado del autointerés, puesto que los hombres son iguales y tienen por tanto el mismo deseo de competencia, de luchar unos contra otros para conseguir el máximo beneficio o conseguir privilegios. Entonces, yendo más para adelante, cuando el fascismo, que estamos en el tema del fascismo también, sobre todo, llegó al poder, la mayoría de la gente se hallaba desprevenida, tanto desde el punto de vista práctico como teórico, que era incapaz de llegar a comprender por qué el hombre mostraba tanta maldad y tanta fuerza diabólica en sus entrañas. El gueto de Varsovia, por ejemplo, cómo los judíos fueron sometidos al exterminio, cómo fueron raptados y llevados a campos de concentración. Es un ejemplo más. Entonces, el fascismo era incapaz de creer que el hombre llegara a mostrar tamaña... Bueno, el hombre era incapaz de creer que el fascismo llegara a tomar tanta forma de maldad. Tan solo unos pocos se habían percatado de ese sordo retumbar del volcán que procede de la erupción, dice Fromm de forma poética. Nietzsche, por ejemplo, lo había soslayado como un vaticinio cuando hablaba del superhombre, del eterno retorno, de la muerte de Dios. Por ejemplo, Marx, cuando habla de las clases sociales y de lucha por la producción, que el materialismo económico dice que la preservación de los bienes primarios del hombre indican el sistema de vida del hombre en el modo capitalista, porque tiene que vender su fuerza de trabajo y estar sustentado por la plusvalía, por la extracción de plusvalía, y que eso dirime que hay una clase en supremacía sobre otra, y que para que acabar con eso, aparte de la ruptura con los socialistas utópicos y con el anarquismo, lo que tuvo que vencer son quién tiene el poder en el mundo y cómo había que destruir una sociedad, cómo había que destruir
una sociedad para un modo de producción para cambiarlo por otro, con la supresión de las clases. Bueno, es lo que decía Marx, aun cuando de una manera distinta lo diga Fromm, pero muchos aspectos son análogos. O Freud, por ejemplo, cuando habla del inconsciente y de la irracionalidad del hombre, sublevado a su etapa de la infancia y del inconsciente, etcétera, ¿no? Luego habla de Freud, porque dice que Freud atiende a que existen fuerzas irracionales e inconscientes que determinan parte de la conducta humana. Pero Freud estaba tan imbuido del espíritu de la cultura que tenía en su época que tenía ciertos límites para sobrepasarlas. Ya hemos hablado muchas veces, o en algunas ocasiones, de que la era victoriana influyó notablemente en el siglo XIX y que Freud quería rebatir todo ello y al mismo tiempo estaba subyugado a lo que ocurrió en el XIX, finales del XIX y principios del XX, porque con la caída de las monarquías absolutistas aparecen las democracias, pero la democracia también tenía sus límites, porque era una democracia para las clases altas y, dice Marx, en este caso, y una dictadura para las clases oprimidas. Entonces, Freud, acerca del individuo normal y de los fenómenos irracionales que operan en la vida social, para decir eso tenía ciertos límites de la época, seculares, del siglo. Este libro subraya la importancia de los factores psicológicos, no va en detrimento de ello. En todo proceso social existen factores influyentes psicológicos, imbuidos por ellos, toda sociedad. Y cómo se sustentan algunos descubrimientos de Freud, excepto, por ejemplo, los instintos que combate, excepto que también combate, por ejemplo, el complejo de castración, en las mujeres fundamentalmente, el complejo de Edipo, las pulsiones las acepta hasta cierto punto, siempre que tengan un patrón biologista e individualista y que se refieran a una dinámica o cambios dinámicos en los componentes psicológicos del hombre que están ligados y vinculados a la sociedad misma y al desarrollo de esta, con unos rasgos que van cambiando de época a época porque está históricamente determinada el modo de producción y en lugar y en tiempo, y que esa evolución se nota de siglo a siglo, es secular. Freud aceptaba la creencia tradicional en una dicotomía básica entre hombre y sociedad, estaba separado el hombre de la sociedad, y lo que tenía que hacer la sociedad era domesticarlo, para que los instintos innatos, que Freud llamaba innatos, según Fromm, que forman parte del código genético, biológico, digamos comportamental, le concediera unas cuantas satisfacciones directas de esos instintos, esas pulsiones, en tanto en cuanto si lograba un pleno desarrollo de esas pulsiones o instintos básicos con naturales, lograría evitar o eludir un poco lo que él llamaría la desadaptación, que da lugar a neurosis. Pero bueno, es un tema controvertido porque, claro, estamos hablando de estratos diferentes. Freud no vinculaba a la psicología psicoanalítica, a la antropología, a la sociedad, a la sociología. Y entonces, pues mostraba unos postulados más ortodoxos, desde el punto de vista de Fromm, según señala Fromm, más ortodoxos, donde la sexualidad genital y la sexualidad pulsional biológica era lo fundamental para comprender ciertos comportamientos a posteriori que vienen de la infancia, en eso está de acuerdo. No elude los criterios psicológicos del psicoanálisis, pero sí quiere vincularlos a la sociedad, a la sociología y a la antropología.
Como consecuencia de tal represión de los impulsos naturales por parte de la sociedad ocurre algo milagroso. El fenómeno de la sublimación, que es conseguir hitos históricos, hitos sociales, hitos personales, que borren la desadaptabilidad, que lleven a una conducta civilizada. Dice Fromm que si el volumen de la represión es mayor que la capacidad de sublimación, los individuos se tornan neuróticos y entonces se hace preciso conceder una merma en la represión. A mayor represión, mayor cultura, en detrimento de lo anterior, y a mayor periodo de trastornos neuróticos. Y decía Freud que la felicidad no es un valor cultural. La felicidad no se consigue fácilmente. Y la cultura no se desarrolla fácilmente. Es una evolución histórica, dice Fromm. Entonces la concepción freudiana de la naturaleza humana consistía sobre todo en un reflejo de los impulsos más importantes observables en el hombre moderno, análogos a los llamados instintos básicos que habían sido aceptados por los psicólogos anteriores. Aquellas pasiones y angustias como el odio, la maledicencia, la maldad, la competitividad, eran considerados como fuerzas eternas arraigadas en la constitución biológica. Eran estáticos, eran pasiones y sentimientos estáticos, no dinámicos, como dice Fromm. Fromm dice que la vida es dinámica, que la sociedad es dinámica, es maleable y cambiante. Todo depende de una comparación muy significativa que explica muchas cosas, que es la supeditación del hombre al mercado. El mundo contemporáneo, el capitalismo moderno, así el individuo solo y autosuficiente entra en relaciones económicas con el prójimo en tanto este constituye un medio de con vistas a un fin, vender y comprar. El concepto freudiano de las relaciones humanas es esencialmente el mismo. Los impulsos de carácter biológico tienen que vincularse con otros impulsos y con otros factores biológicos para entrar en competencia con otros objetos, dice él. Así los dos individuos constituyen siempre un medio para el fin propio. Sería lo mismo que decía Kant de que el hombre es un medio y no un fin. Y por eso da lo del giro copernicano. El giro copernicano famoso. Pues sería una cosa parecida. Podríamos hacer ese paralelismo. Si hacemos un giro copernicano aquí, pues los otros individuos constituyen siempre un medio para el fin propio. Según Freud, según lo que estipularía Freud con sus convicciones y postulados teóricos. Así los meros otros individuos constituyen siempre un medio para el fin propio, la satisfacción de tendencias que en sí mismas se originan en el individuo antes de que éste tenga contacto con los demás. Nace ya con ello, es inherente. Luego se desarrollará una actitud u otra en función de los estímulos, por ejemplo, y de las pulsiones, cómo se desarrolla el Eros y el Tánatos, cómo se desarrolle la segunda tópica, el superyo, relacionado con las normas que tienen que ser atenuadas por la relación entre el ello y el yo, que tienen que ser lo más pues equilibradas posibles. Entonces, el campo de las relaciones humanas en el sentido de Freud es similar al mercado. Es un intercambio de satisfacciones de necesidades biológicamente dadas, en el cual la relación con los otros individuos es un medio para un fin y no un confín en sí mismo. Según Fromm, es la particular teoría de Fromm. Y tiene que ver con que Fromm dice que tiene que ver la relación del individuo con el mundo y no con sus propios instintos biológicos relacionados entre unos hombres y otros. Entonces, no acontece como si tuviéramos por un lado el individuo dotado de la naturaleza de ciertos impulsos y por el otro la sociedad que como algo separado de él satisface o frustra aquellas tendencias innatas. Entonces es la sociedad la que hace de parche, dice Fromm, desde el punto de vista de los postulados de Freud. Tanto las inclinaciones humanas más bellas como las más patéticas o las más detestables
tienen un componente psíquico innato, desde el punto de vista freudiano. La sociedad no ejerce solamente una función de represión, aunque no deja de tenerla, sino que posee también una función creadora. La naturaleza del hombre, sus pasiones y angustias son un producto cultural. En realidad, el hombre mismo es la creación más importante y la mayor hazaña de ese incesante esfuerzo humano cuyo registro llamamos historia. ¿Por qué se verifican ciertos cambios definidos en la estructura del carácter humano en una época histórica y otra? Como hemos dicho antes. Porque en un modo de producción hay un componente psicológico y unos rasgos comportamentales, y en otro la naturaleza del hombre es diferente, y de la sociedad. Influye tanto la sociedad en el hombre como el hombre en la sociedad. Hay una reciprocidad. Y el objetivo de la psicología social debe explicar por qué surgen nuevas aptitudes y nuevas pasiones, buenas o malas. Así, el efecto de la ambición del hombre en el humanismo es lo que provocaría el desarrollo de la primera y segunda revolución industrial. Pero recordemos que a partir del siglo XVI, con la expropiación originaria, no fue el mundo pacífico. Este desarrollo industrializado de la sociedad no fue pacífico, fue violento. Se decretaron incluso leyes para que el hombre trabajara en las fábricas. Hubo un éxodo del campo a la ciudad. Entonces, esa forma de pasiones malévolas y humanas tienen que ver con el modo de producción y a nivel colectivo cómo se desarrolla un grupo y otro grupo, o entre grupos de personas, dentro de una sociedad dada, con una caracterología del hombre, dado también, según la época. Aún más, en los países del norte de Europa, desde el siglo XVI en adelante, el individuo, ese afán por el trabajo, que había encarecido de los hombres libres, que vivían con los siervos de la gleba, con un señor feudal, etc., hace que sea necesario que aumente el capital y la concentración de capital como un rasgo fundamental del capitalismo moderno, o del capitalismo iniciático también, de libre cambio, pero que se va acentuando con el capitalismo monopolista de Estado, ya en las últimas décadas del siglo XXI. Entonces, estamos dados a comprar y vender, estamos dados a incluso comerciar con nuestros sentimientos. Entonces, las relaciones productivas son las que forjan el carácter social de la gente, dice Fromm. La fama y el éxito y la tendencia compulsiva hacia el trabajo son fuerzas sin las cuales el capitalismo moderno no se hubiera podido desarrollar. Y hay unos requisitos sociales y económicos que lo explican, que son comerciales e industriales, para explicar cómo la sociedad ha llegado a una evolución ultratecnológica tan grande y comercial e industrial, que no puede haber otro tipo de relación que capital-trabajo asalariado en estos momentos. Entonces, las fuerzas psicológicas son importantes, pero no se hallan socialmente condicionadas, según Freud. No están condicionadas por la sociedad, por los impulsos sociales de los países, de los hombres que viven en sociedad, del mercado, sino que son fuerzas que rechazan el papel humano como uno de los elementos dinámicos del proceso social. El hombre ya estaba predeterminado. Es un mecanicista, según Fromm. Bueno, para sintetizar, yo diría que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque existen el dinamismo estático y el dinamismo maleable. Entonces, fuerzas dinámicas y fuerzas estáticas. La adaptabilidad es muy importante porque, por ejemplo, las fuerzas estáticas hacen que una persona tenga rasgos desde su infancia que le abocan
a no cambiar en lo fundamental su modus operandi caracteriológico. Por ejemplo, si un chino, por el ejemplo Fromm, tiene que con cuchillo y tenedor, pues en Occidente se adaptará. Es una adaptación estática, porque lo fundamental no evolucionará su personalidad. En cambio, un niño que es maltratado por su padre, como no puede hacerlo explícito, ni explicitarlo, ni salir a flote al exterior, tendrá que reprimirlo o tendrá que modificar su comportamiento para que esto no se note y en última instancia repercutirá en un futuro de la personalidad madura, con el desarrollo de la neuroticidad o, dice Fromm, lo más radicalmente contrapuesto a la neuroticidad, que es lo más, digamos, normativizado, porque casi todos somos neuróticos, tenemos algún rasgo de inadaptabilidad en función de la gradualidad y en función de la sociedad y de la familia en la que vivimos y de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Pues este chico, en un futuro, podrá incluso exageradamente radicalizada el problema, ser un esquizofrénico, por ejemplo, o tener un trastorno mental, dice Fromm, o comportamientos sádicos. Pero eso ya sería otro tema. Sería, digamos, la hiperbolización de las consecuencias que tiene el hecho de que una persona no pueda evolucionar favorablemente debido a un problema infantil o de una infancia indeseable. Las necesidades fisiológicamente condicionadas no constituyen la única parte de la naturaleza humana. Eso lo que indica es que esos cambios y rasgos de carácter y de personalidad, en detrimento de la negatividad, o sea, en detrimento de la felicidad y a favor de la negatividad, implicarían que son cambios dinámicos, maleables, y estamos todos expuestos, potencialmente, porque vivimos en familia, vivimos a nivel institucional, vivimos a nivel de organismos abstractos que dirigen política e ideológicamente nuestra vida. Las necesidades fisiológicamente condicionadas no constituyen la única parte de la naturaleza humana que posee carácter imperativo. No solamente por procesos corporales, porque hay impulsos innatos que tenemos que satisfacer y cuya deficiencia no podríamos soportar hasta un límite. Por ejemplo, el hambre, la sed, el sueño, etc., ¿no? Y ahí llegamos al abismo que significa la soledad. La soledad moral implica que una persona no puede estar sola. El hombre es un ser social por naturaleza, ya lo decían los investigadores de Atapuerca, que los neandertales sobrevivieron a otras anteriores especies, evolutivamente hablando, porque cooperaban entre sí. La cooperación es fundamental. Lo que pasa es que en el capitalismo la cooperación, y según dice Freud, esa cooperación se vuelve compraventa de sentimientos, compraventa de artículos, compraventa de rasgos biológicos, compraventa de pasiones y vitalidades humanas que se confrontan con el mercantilismo del capitalismo actual, que es un paralelismo muy indicativo de lo que nos viene dado en esta época actual. Dice luego que las necesidades fisiológicamente condicionadas no constituyen la única parte de la naturaleza humana que posee carácter imperativo. Hay otra parte que es igualmente compulsiva, que no depende de los procesos corporales, pero sí en la esencia misma de la vida humana. La necesidad de evitar el aislamiento. Una persona se puede sentir sola, aunque esté con otra gente, y desarrolla un aislamiento que le impide desarrollar sus facultades plenas. Aunque uno esté solo, puede sentirse acompañado simplemente por adherirse a símbolos, a la patria,
a un país, a unos ideales, a unas creencias. En ese sentido, desarrolla también el nacionalismo como creencia. Los nacionalismos como creencia dice que son favorecedores de el afán por superar la separatidad o el aislamiento, y que muchas veces una persona entra en soledad moral aunque está acompañada, porque el capitalismo lo que hace es fomentar la individualidad, el aislamiento social. Si no nos sentimos parte o formamos parte de un grupo o de un esquema comportamental colectivo, nos sentiremos solos y llegaremos a agotar nuestro fin vital, nuestro fin de vida. Entonces es fundamental unirnos en grupos o colectivamente hablando. La falta de conexión con valores, símbolos o normas es lo que define la soledad moral. Porque una persona puede estar sola físicamente, pero puede estar unida a esos ideales o esas buenas intenciones, tanto ideológicas como de creencias. Entonces, es muy importante favorecer la cooperación mutua. El sentimiento de solidaridad afluye muchas veces, florece, y otras veces vemos la parte más negativa de nosotros mismos a nivel grupal y a nivel comportamental colectivo. Todo depende de qué dirección tome la parte social que nos dirige a través de las instituciones, a través de los líderes, a través del mercado de valores, a través de los bancos, a través de los monopolios, a través de un partido, a través de la familia. Si está desestructurada, pues mal vamos. Entonces, cuanto más crece el niño, por ejemplo, en la medida en que va cortando los vínculos primarios, tanto más tiende a buscar la libertad e independencia. ¿Vale? Es muy importante desarrollar una buena infancia, pero si no se ha tenido una buena infancia, cortar con los lazos primarios para buscar la propia evolución. Cuando hablábamos de que los cambios dinámicos desfavorecedores podían cambiar los rasgos de personalidad de una persona. En cambio, los estáticos no cambiaban en lo fundamental los rasgos de carácter, de personalidad, de temperamento, etc. Los psicológicos. Y aquí hemos llegado ya casi al final. Solo decir que el próximo capítulo que vamos a ver es la emergencia del individuo y la ambigüedad de la libertad. ¿Vale? Voy a ir capítulo por capítulo. Si queréis ver el índice y no tenéis el libro, pues en el anterior vídeo os mostré la estructura capitular, los capítulos que había y las últimas partes del libro. Bueno, pues hasta aquí, un saludo, espero que os haya gustado, que lo encontréis de interés, que busquéis vuestras propias fuentes de información, que leáis el libro. Yo lo tengo de la editorial Paidós y es muy interesante porque hay un prólogo y un prefacio. Un prólogo de un autor que... Bueno, y un prefacio del propio autor, Fromm. El prólogo lo analiza un autor especializado, técnico, y el prefacio del autor también es muy interesante. Es muy cortito, pero es la segunda parte del libro. Luego ya vienen los capítulos, el carácter del proceso social, el apéndice, un índice de nombres y un índice analítico. Bueno, pues el segundo capítulo recuerdo que es la emergencia del individuo y la ambigüedad de la libertad. ¿Vale? Y hasta aquí, nada más. Yo siempre espero que ese espíritu crítico del que todos estamos imbuidos y no debemos de carecer, se desarrolle también en todos los aspectos de nuestra vida. Pero también ideológica y políticamente hay que tener una visión multidisciplinar.
No solamente quedarnos con lo primero que pillemos o con cuestiones partidistas, sino hacer autocrítica y ser eclécticos. El eclecticismo viene muy bien porque te puedes desmarcar un poco de algunos clichés o cuestiones más estereotipadas de la que apenas te habías dado cuenta. Y de otro modo no cambiar tampoco tu forma de pensar en lo fundamental, porque si tú tienes unos ideales y unas creencias básicas y tú crees firmemente en ellas como principios, porque los principios no se negocian, se tienen porque sí, porque uno ha llegado a una etapa de desarrollo ideológico determinado como para llegar a creer que es lo que tiene que llenar su vida plenamente. Pero leer filosofía y leer sociología yo creo que ayuda. Entonces yo remito a que leáis el libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad. Os vuelvo a enseñar las tapas. Y bueno, es muy importante que rastreen los procesos que hacen que una persona eluda o evite o intente evitar, o un grupo de personas o la sociedad misma como patrón esquemático, patrón rígido, de una época a otra, intente eludir la libertad y los motivos causales, incidentales, que son multifactoriales, incidan en ello, pero sobre todo son sociales y económicos, como decía Freud, ideológicos y también históricos. Y es muy importante que estas cosas las tengamos en cuenta. La filosofía es muy importante porque ayuda a pensar. Y yo recomiendo este libro encarecidamente, así como otros de Fromm y otros autores. Un saludo y es muy largo, pues ya corto. Hasta luego, chao.